Bien, entonces la clase anterior hablamos del concepto de función, muy bien. Sé que ya lo tienen claro, saben que hay un conjunto de partida, un conjunto de llegada. Los elementos de acá que se relacionan con alguna ya se llaman dominio. Para que sea función, todos los de acá se deben relacionar con alguno acá. Esperen, prendo mi tableta. Esperen que coja un poquito. Ya. Para que sea función, todos los que están acá, todos los elementos que estén acá se deben relacionar con alguno acá, ¿sí? Para que sea función. Y otra característica es que a uno de acá le corresponde un único elemento acá, ¿cierto? Vimos que estamos trabajando funciones, que vamos a trabajar funciones que van de Rn a Rm. Y eso es lo nuevo que vamos a ver en este cálculo. Entonces puse el caso, analicé primero un caso cuando esta m era ¿qué? 1 y empecé a cambiar el n. Entonces empecé a cambiar el n por 1, luego cambié el n por ¿qué? Por 2 y luego cambié el n por ¿qué? Por 3. Eso fue lo que hice. Entonces ahí, cuando es 1, pues se llaman funciones, o sea, cuando esto es 1 y este también es 1, se llaman funciones de valor real. Esas son todo lo que ustedes trabajaron, todas estas funciones las trabajaron en el cálculo diferencial, ¿sí? O sea, en introducción al análisis matemático, ¿sí? Entonces ustedes le hallaron dominio, bueno, todas las gráficas van a ser curvas en dónde, en el plano, ¿listo? Pero ahora cuando uno empieza a cambiar esto, cuando uno le pone un n, por ejemplo, igual a 2, entonces ya lo que vamos a tener aquí son ¿qué? Ya lo que vamos a tener aquí son lo que se llaman campos escalares. De aquí en adelante se llaman campos escalares. O sea, cuando n es 2 es campo escalar y cuando n es 3 es campo escalar, n4 y de ahí para adelante todos se llaman campos escalares, ¿ok? Manteniendo, ojo ahí, manteniendo que este como que, como 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este como 1 y poniéndole, digamos, este 2, este como 1 y poniéndole, digamos, este 3. ¿Sí? Todos esos son campos escalares. Entonces, cuando vimos esto, cuando va de R2 a R, entonces a una parejita se le asigna un Z y ese Z se llama f de x. El dominio es una región del plano, mientras que el rango es un intervalo en el eje Z. ¿Y qué nos dan? Superficies en el espacio. ¿Listo? Acá les puse un ejemplo, por ejemplo, Z igual a f de x y igual a x al cuadrado más y cuadrado, que es un paraboloide. Su dominio es todo el plano, R cuadrado, y su rango iría de 0, ¿qué? En el eje Z de 0 hasta infinito, incluyendo el 0, porque el puntico 0,000 está en la superficie. Listo. Cuando n es 3, ya esta gráfica nos queda en dónde. Ya esto no lo podemos ver. Noten que cuando esto es 3, cuando esto es 2 y esto es 1, la gráfica queda en R3. O sea que esta gráfica, ¿dónde quedaría? Si esto es 3 y esto es 1, la gráfica quedaría en R4. ¿Sí? Como si se sumaran estos dos. La gráfica queda en R4 y esa gráfica ya no la podemos ver. Ni por más que uno intente imaginárselo, lo puede ver. Pero ¿de qué estamos seguros? Que su dominio es un conjunto X, Y, Z, o sea, una región de qué? Son unos punticos del espacio. ¿Sí? Eso va a ser su qué, porque está en R3, su dominio. Su dominio sí lo podemos graficar. Y su rango, pues va a ser un intervalo del eje ¿qué? W, porque entonces ya me toca poner un X, Y, Z y un W, una cuarta dimensión. ¿Sí? Entonces eso no lo podemos ver. Entonces yo me inventé algo como esto, miren, un f de x, bueno, a un x, y, z le asignamos aquí un w. Entonces yo inventé, digamos, esto f de x, y, z, que es igual a un w, igual a x más y más z. Entonces esto, para los que ya vieron álgebra lineal, ¿con quién vieron álgebra lineal? Con Rosenberg, ¿sí? Todas estas variables están elevadas a la ¿qué? A la 1. Cuando todo eso está elevado a la 1, en álgebra lineal no les dijeron que era esto. ¿No le hicieron las gráficas de eso? Una matriz. No, cuando ustedes, digamos, grafican esto en álgebra lineal, 2z, ¿qué? 2x más 3y más 5z igual a 3, digamos. ¿Esto qué es? Un sistema lineal. Sí, y la gráfica de esto qué es. Una sucesión de puntos. Sí, pero ¿en dónde se encuentra? En un plano. En un plano, muy bien. Sí, miren, cuando yo me invento una ecuación en donde todas las variables están elevadas a la 1, miren, voy a poner acá vista de 3 dimensiones. Cuando ustedes graficaban todos esos sistemas de ecuaciones, que graficaban, digamos, que le ponían, digamos, 3, 12x
más 3y más 5z igual a 5 o igual a 8 o igual a 2x más 3y igual a menos 4. Bueno, algo así. Ahí me inventé algo. ¿Sí? ¿Esto por qué me quedó así? Ah, porque no le puse, ya sé qué pasó. Le puse a este un X cuando era un Sí, Z. era un Z. Y ahora sí, mire, todo esto siempre van a dar ¿qué? Planos. Ahora imagínese que usted tiene otra variable aquí, que no tiene X, Y, Z, sino que tiene un más W. Voy a poner más 7W, vamos a ver qué hace. Mire, ya no se puede, ya GeoGebra no lo puede graficar, piensa que ese W va a ser un deslizador, ¿sí? Ya si le pongo un W, ya eso no lo puedo ver, porque está en la cuarta dimensión, GeoGebra no lo va a poder graficar. Pero si usted extrapola, o sea, si usted generaliza, pues eso tiene que ser ¿qué? Un plano, pero en R4. Entonces, ¿eso cómo se llama? Un hiperplano. ¿Sí? ¿Sí más o menos quedó clara la duda que habían tenido? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno tiene algo así, mire, algo de la forma AX más BY más CZ igual a un D, pues esto es un ¿qué? Como solo tiene X, Y, Z, esto es un plano. Y se le llama plano en R3. Pero cuando usted sigue generalizando, o sea, cuando usted sigue haciendo esto, más ABCDW igual a E, ¿sí? Ya se le agrega una nueva dimensión que es la W, ¿sí? Este estaba en X, Y y Z porque solamente están esas tres variables. Este ya tiene X, Y, Z y W. Entonces esto se dice que también es un plano, pero en la cuarta dimensión. Entonces ya no se le llama plano, sino hiperplano. Entonces esto que está acá cumple esta ecuación. Mire, despeja acá el W, pase todo para allá. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de que el A es menos 1, el A es 1, el Y es que el B es 1, el Z sería 1, ¿sí? Y el W sería 1. Qué pena, los coeficientes que acompañan acá serían 1, qué pena, 1, 1, ¿sí? Bueno, sí, el A sería 1, el B sería 1, sí, el Z sería 1. Y el que acompaña al W sería un menos 1, ¿sí? Y el E puede ser 0. O sea, tiene la misma forma. Estos dos tienen la misma forma. Listo. Hasta ahí vamos. Y hasta ahí estudiamos todo el caso ¿qué? Todo el caso 1, ¿sí? Cuando M es 1. Ahora, ¿qué nos hace falta estudiar? El caso Cuando ¿qué? M es 2. Eso, vamos para allá, que es el tema que vamos a hablar, digamos, 2 semanas de aquí en adelante. Entonces vamos para el caso 2. ¿El caso 2 cuál es? Que ahora ¿qué? Que ahora vamos a dejar constantes la ¿qué? La N, ¿sí o no? Ahora la N, ahora vamos a mirar qué pasa cuando la N la dejo constante en 1. Entonces, si la N la dejo constante en 1, entonces ahora cambio ¿qué? Ahora vamos a hacer cuando N es ¿qué? Cuando M es ¿qué? N es 1 y pongámosle un M1. ¿Qué pasa si hago M1? ¿Qué me va a dar? M igual a Una 1. función real, de valor real. Perfecto. Va a dar exactamente la que tengo acá. ¿Sí? Exactamente va a ocurrir esto. Que está acá. Va a ser una función de valor real. ¿Sí? Que ya hemos visto. Esta que ya vimos. ¿Sí? Va a ser de valor real. ¿Cómo son las gráficas de esto? Pues ya ustedes saben que la gráfica de eso es que es una curva que se encuentra en el plano. Control C, Control V y se las dejo ahí. ¿Sí? Se las dejo ahí. ¿Cómo se les llaman a esto? Lo que acaban Función de de ver, valor real. una función de valor real. Entonces aquí vamos a ponerle función de valor real. Pero eso no va a ser lo interesante. Ahora, valor real.
Función de valor real o función de variable real, como le quieran llamar. Ahora vamos a cambiar. ¿Qué pasa si el m llega a ser qué? Miremos otro más interesante. ¿Qué pasa si el m llega a ser 2? ¿De dónde a dónde iría la función? El dominio de la función sería un subconjunto de qué. Esto es R qué. R1 porque dijimos que este quedaba constante, ¿cierto? Pero ¿dónde cae la función? En R qué. Va de R1 a R qué. AR2. A R2. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Miren, aquí uno le asigna a un X, le asigna un Y. ¿Aquí qué va a ocurrir? Miren cómo se escribe esto. A un T, ¿sí? A un T le voy a asignar, a un T le voy a asignar una qué, una parejita XY, ¿sí? A un T le voy a asignar una parejita XY. Pero miren cómo se escribe esto además. Como le voy a asignar una parejita XY, a esta X hago que dependa de T y esta Y que también dependa de T, ¿sí? Y eso que ustedes ven ahí, ¿sí? Eso que ustedes ven ahí se va a llamar, lo vamos a igualar a una función que vamos a llamar R de T, ¿sí? Pero noten que a un T le estoy asignando aquí una parejita, o sea, le estoy asignando un ¿qué? Un vector. Entonces esta función se va a llamar una función vectorial. ¿Hasta ahí vamos bien o alguien se perdió? ¿Sí? Miren que para un T, para un R, que lo voy a llamar T, le estoy asignando aquí un X y un T y un Y, pero ese X y ese Y dependen de este T. Entonces a eso se le llama una función vectorial. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Analicemos entonces en dónde estará el dominio de esta función. ¿En dónde estará el dominio de esa función vectorial? En Pues R1. en R, muy bien. ¿Su dominio va a estar en qué? En R, porque me imagino una recta numérica en donde acá tengo los t's. Entonces acá seguramente tendré un intervalo, ¿cierto? Acá tendré un intervalo en donde se mueve t. ¿Sí? Entonces aquí, este sería la forma de graficar su dominio. ¿Sí? El dominio de esa función, del dominio de R de t, de esa función vectorial. ¿Sí? Pero ¿cuál será entonces su qué? Su rango. ¿En dónde voy a ver su rango? R2. Muy bien, su rango lo vamos a ver en R2. Voy a correr esto un poquito. Entonces, su rango lo estamos viendo es aquí en R2. Porque tengo aquí un X, ¿cierto? Acá tengo un Y, ¿sí? Y aquí van a ser punticos o conjunto de puntos, ¿sí? Miren así, ¿sí? Yo reemplazo aquí un valor de t y me da un puntico del plano, ¿sí? O sea, a medida que yo voy reemplazando valores acá de t me da un punto, y otro punto, y otro punto, y otro punto, ¿sí? Y en fin, todos esos puntos cuando los una, en que estoy guardando, todos esos puntos cuando yo los una, pues aquí me van a describir que me van a describir una curvita, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el dato curioso de esto? Ustedes dirán, no, la gráfica de esta función, ¿en dónde estaría la gráfica de esta función? A ver, Tendría que estar en R3, ¿no? uno pensaría que es R3, ¿no? Porque uno piensa que pasa lo mismo que pasa con los campos con los campos escalares, pero no. La gráfica de esta función, la gráfica que realiza realmente de esta función es la misma gráfica de que uno hace la misma gráfica
de su rango. Eso es lo que uno estudia, ¿sí? O sea, esto que ven aquí, que es la gráfica de qué, del rango, ¿sí? Del rango de RDT, es con la que uno realmente se queda, ¿sí? O sea, esta es la misma gráfica, ahí se las presento. Esta es la gráfica, ¿sí? Pero van a ocurrir cosas interesantes. Si se dan cuenta, esta gráfica, ¿qué es? ¿Qué nombre le podríamos decir a esta gráfica? Esta gráfica sería una curva en el que, En el plano, o sea, de muy valor bien, real. podríamos decir que esa gráfica es una curva en el plano, ¿sí? Pero miren esto, pero no es cualquier curva en el plano, porque miren, ¿qué pasa si cuando yo reemplazo r igual a 1, ¿sí? El t por 1, supongamos que me da este punto. Cuando reemplacé r por 1 me dio este punto. Cuando reemplacé r por 2 me dio este punto. Cuando reemplacé r por 3 me da este punto. Cuando reemplacé r por 4 ubico este punto. Miren que yo ubico los puntos. La ubicación de los puntos que me los está diciendo, el punto final de qué? Del vector, ¿sí? Porque esto que está acá se llaman funciones vectoriales porque esto lo trabajo como un vector, ¿sí? Y simplemente cuando yo voy cambiando el t, digamos este para t igual a 1, este para t igual a 2, este para t igual a 3, bueno, en fin. Cada vez que yo reemplazo un valor de t igual a 2, cada vez que yo voy cambiando un valor de t, me va dando un puntico, ¿sí? Digamos que después reemplacé t igual a qué. Bueno, aquí reemplacé por otro t y me dio otro punto, ¿sí? Entonces, cuando uno va a graficarla, uno puede decir, no, pues esto va a pasar por este punto, por este punto, por este punto, por este punto, ¿sí? Y noten que como el t es un número que está en los reales, el t tiene un orden, ¿sí o no? Yo puedo hablar de mayor, ¿sí? Ese es el cero. Puedo hablar de irme hacia allá y tener los mayores, irme hacia allá y tener los números menores. Es decir, que en conclusión, podríamos decir que que esta curva tiene una ¿qué? Una dirección. Una dirección. Entonces son curvas en el plano, pero con algo muy importante, que es una dirección. O sea que estas son las curvas que le sirven a quién, a los físicos, porque esto que ven aquí estaría describiendo una trayectoria, ¿sí? La forma en la que se está moviendo, digamos, una partícula en el plano, ¿sí? Por eso estas funciones les gustan mucho, las funciones vectoriales las trabajan mucho en física. Casi que toda la física la hacen con estas funciones. Esperen, algún dibujo mejor para que les quede. Voy a agrandar esto. Está muy pequeño. Estoy trabajando ahí en lo... Ya, borramos este por acá. Entonces, son curvas que van a tener una dirección. Eso va a ser lo interesante. Supongamos que la que dibuje es esta. ¿Por qué dirección? Pues porque eso depende de cómo me vayan dando los qué. Eso depende de cómo vayan quedando aquí los vectorcitos que me van ubicando los punticos. Cómo vayan quedando los puntos. ¿Sí? Eso es. Entonces van a tener curva, van a tener dirección. ¿Y cuál va a ser lo interesante de esto, muchachos? Que cuando uno empieza a hacer aquí cálculo, cuando uno vaya a la derivada va a tener una interpretación. Si esto es el movimiento de una partícula en el plano, entonces la derivada va a ser la velocidad, ¿sí? Y si lo vuelvo a derivar, ¿qué creen que va a ser? La distancia. ¿Cuál era la derivada, la siguiente derivada de la posición?
¿Qué interpretación tenía en física? La segunda derivada. Aceleración. La aceleración, muy bien. ¿Sí? Entonces voy a poder hallar con la primera derivada la velocidad de la partícula, con la segunda derivada la aceleración de la partícula. ¿Sí? Chévere, ¿no? Bueno, yo sé que no me están entendiendo eso, pero miren, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo acá para aterrizar esto. Un ejemplo. Me voy a inventar una función vectorial, ¿sí? Me voy a inventar r de t igual. Miren cómo uno se la inventa. Pone aquí una función que dependa de t, coseno de t, y una función aquí que dependa de t, coseno de t, seno de t. Vamos a ver esto qué nos va a dar, ¿sí? ¿Qué curvita sería esta? Entonces, para mirar la curva que nos va a dar, entonces lo que hacemos es una tablita. Vamos a hacer aquí una tabla. Colocamos acá esta. Aquí vamos a poner esta línea por acá, esta línea por acá, corro acá y bajo aquí, corro acá, pero tanto, 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 bajemos acá, bajemos acá. Vamos a ver que también, vamos a ver que también están en trigonometría. ¿Sí cogieron los resúmenes que les envié, los imprimieron? ¿Cómo, profe? ¿Sí imprimieron los resúmenes que les envié? El de ¿Los de gráfica, las gráficas? de trigonometría. Bueno, Volumetría. sí, todos. Miren, este es t. Aquí vamos a poner el e. Miren, esto que está acá es la función que me va a dar el x. Y esto que está acá es la función que me va a dar el que, el y, ¿no? Entonces este lo cambio por x y este le voy a poner y. ¿Listo? Y como noten que el t, como acá estoy trabajando con funciones que trigonométrica, entonces el t que debería poner yo para que me quede más fácil. ¿Qué valores? Ángulos. Ángulos, muy bien. Entonces aquí voy a poner el ángulo 0, aquí vamos a poner el ángulo de pi medios, aquí vamos a poner el ángulo de pi, aquí vamos a poner el ángulo de 3 pi medios y aquí vamos a poner el ángulo de 2 pi. ¿Listo? Entonces miremos a ver cómo va a ser esa gráfica. Empecemos, reemplacemos la t por 0. Entonces hay que reemplazarla aquí y reemplazarla acá. La reemplazan aquí y acá. Entonces, ¿cuánto da? Coseno de 0. Cuando el t es 0, 1. ¿cuánto da? Coseno de 0, 1. Y seno de 0, 0. 0. 0. Sigamos con pi medios. Coseno de pi medios, 0. miren, para que no se les olvide eso. Ustedes pueden en la mente imaginar las gráficas de qué. ¿Cuál es la gráfica del coseno? Para los que de pronto se les olvida, simplemente eh, imagínense la gráfica. Miren, esta es la gráfica del coseno. Con esto nunca se le va a olvidar. Voy a, vamos a recortar acá. Recortar. Miren, esto, si usted tiene la gráfica en su cabeza, nunca se le van a olvidar estos valores. Entonces, gráfica del coseno, aquí está. Y busquemos una imagen para el seno. La gráfica del seno.
Y acá está la gráfica del seno. Ahí está. Entonces, esta es coseno. Esto es y igual coseno de x. Y esta que está acá es d igual a seno de x. Entonces noten que cuando a uno le digan, aquí está el 0, aquí está el pi medios, aquí, este es el pi, este es el 3 pi medios, y este es 2 pi. Acá, lo mismo, este es 0, este de acá es 90 o pi medios, este de acá, acá estaría el pi, acá estaría el 3 pi medios, ¿sí? Y acá estaría el 2. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Cuánto es el? Voy a darle guardar. Entonces, ¿cuánto es el coseno de pi medios? 0. 0. 0, ¿no? Mírenlo acá. Corta acá. Entonces, coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios. 1. 1, muy bien. Coseno de pi. Menos 1. Menos 1. Entonces, coseno de pi. Acá está pi. Muy bien. De acá, menos 1. Seno de pi. 0. 0. Coseno de 3 pi medios. 0. 0. Seno de 3 pi medios. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Coseno de pi. De 2 pi, perdón. 1. 1. Y seno de 2 pi. 0. 0. 0, perfecto. Y ahora miren los punticos. Ahora voy a, como lo que graficamos de las funciones vectoriales son realmente el rango, entonces vamos a mirar la gráfica, que es el rango. Entonces vamos aquí a graficar esa función vectorial. ¿Listo? Entonces voy a tomar una escala, vamos a suponer que es este es 1. Acá estaría el menos 1. Acá estaría el 1. Y acá estaría el menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando reemplazo t por 0? ¿Qué me ubica? ¿Qué punto me ubica? ¿Qué vector me estaría ubicando? ¿Qué punto me estaría ubicando ese vector? Que cuando t vale 0, x vale 1 y y vale 0. Muy bien. O sea que me está ubicando este puntico de acá, el punto 1,0. ¿Estamos de acuerdo? Este. ¿Sí vamos todos bien o no? ¿Qué pasa cuando t es qué? Pi medios. ¿Qué me estaría ubicando? Que en x es 0 y en y es 1. O sea que estaría ubicando este puntico de acá. ¿Sí? El punto, ese es el punto 0,1. ¿Qué pasa cuando t es qué? Es pi. Me está ubicando el punto qué? Menos 1,0. Este de acá. ¿Y qué pasa cuando t es qué? 3 pi medios. El vector me estaría ubicando este de acá. ¿Sí o no? El menos 1,0. Acá. ¿Sí? Este es menos 1,0. Qué pena, este es 0, menos 1. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando es 2pi? Otra vez vuelve y qué. Noten que cuando es 2pi, miren, miren lo que nos dio aquí, es lo mismo que tenemos aquí. O sea que volvió otra vez aquí, a ubicarme este punto. ¿Sí? O sea, empezó aquí, da este, luego dio este, luego dio este, y luego dio este. ¿Qué creen que está pasando? ¿Cómo será la gráfica? Ahí solo tengo algunos puntos nomás. Una circunferencia, ¿no? Parece que es una circunferencia, ¿cierto? Pero no tengo más puntos para poder saber si es circunferencia o no. Entonces, ¿qué me saca la duda de eso? Hoy la duda se la saca ¿qué? GeoGebra. ¿Sí? En GeoGebra, ¿cómo se grafica una función vectorial? Ustedes simplemente ponen curva, ¿sí? Abren paréntesis, acá dicen cuál es el x de t, coma, acá dicen cuál es el y de t,
coma, acá ponen el parámetro t, eso se llama parámetro, ¿sí? Que es lo que depende aquí. Yo le puedo poner esto s, pero entonces estas tienen que estar en términos de s. O ponerle aquí una r, pero es ponerle r, el nombre que le quiera dar al parámetro. Normalmente se pone t. Y aquí le doy de dónde a dónde quiero que se mueva ese t. Acuérdense que el dominio está en los números que reales. Entonces yo puedo decir el intervalo que quiero de t. Entonces yo le puedo decir, no, pues grafíquemelo entre menos que, entre 0 y qué. Entre 0, aquí tomamos valores entre 0 y qué. Y 2pi. Esta sería la sintaxis. Entonces vámonos a GeoGebra y vamos a escribir eso así. Dale guardar. Nos vamos acá. Cerremos esto que no lo necesitamos. Y vamos a poner aquí curva. Miren, es esta, miren. Entonces me dice, ¿cuál es la expresión? Para el x. Entonces para el x es coseno de qué? Coseno de t. Para el y, ¿qué es? Seno de t. ¿El parámetro cuál es? T. El valor inicial, 0. Y el valor final, ¿cómo? Y el valor final que quiero es que 2pi. 2 pi. 2pi, ¿no? Mírenla ahí. Ahí tienen la gráfica. Entonces sí era como nos decía la intuición masculina. Era una que Circunferencia. circunferencia. Pero no es cualquier circunferencia, porque tiene una que. La dirección. Y profe, ¿cómo será la dirección entonces? La dirección está dada a medida que uno aumenta el t, qué punto se está ubicando uno. El X y el Y, ¿no? O sea, a Pero medida que aumenta el T, aumenta no sé, los puntos del plano. va como en ¿Sería? sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Perfecto. Porque a medida que yo aumento, miren, a medida que aumento el t, los puntos los estoy ubicando en esta dirección. ¿Sí? Es decir, que la dirección que va a tener esta curva es en el, ubique este, ¿no? Luego ubique este, luego ubique este, luego ubique este, luego regrese a este. O sea, se está moviendo en el sentido de las Antihorario. manecillas. ¿Sí? Eso será Se está moviendo en sentido antihorario, ¿no? en sentido antihorario, muy bien. Esto es una partícula. Esto que está acá, un físico ve esto y dice, ah, esa es una partícula que se está moviendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya. Y los físicos puros. Eso es para un físico puro, es eso. Esa función vectorial. ¿Sí? Como son funciones vectoriales, muchachos, es importante ponerle aquí la flechita, ¿no? La flechita le dice mucho a uno, que es una función vectorial. Y este t recibe el nombre de parámetro. ¿Se acuerdan cuando hallaron la ecuación paramétrica de la recta? ¿Sí la vieron en álgebra lineal o no? Pues la recta, las ecuaciones paramétricas de la recta también son una ecuación vectorial, ¿sí? Pero en el espacio. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Listo, hasta ahí vamos, muchachos. Sí, señor. Bueno, entonces Sí, llegamos sí, a la profe. conclusión que es una circunferencia. Pero bueno, esto se hubiera podido mirar también de otra forma, pero no, eso después se los explico. Por ahora quiero que la sepan reconocer. Quería hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si yo le llego a aumentar aquí el dominio? Yo aquí le puse un dominio entre 0 y 2pi. ¿Qué pasa si le pongo, mire, qué pasa si no le pongo 2pi, sino que le pongo pi? ¿Qué pasaría si aquí le pongo solamente, quito el 2pi y pongo un pi? Llegaría hasta el valor de pi nomás. Tomaría solo 3 puntos del punto cero, el punto de pi medios y el punto de pi. Debería de aquí hasta acá, ¿sí, no? Muy bien. Sí, señor. ¿Y qué pasa si le pongo 3 pi medios? Igual, o sea, llegaría como más de media vuelta, cuarto de vuelta más. ¿Qué pasa si le pongo, qué pasa si ahora le pongo 3pi?
Pues lo que hizo, si con pi da esta vuelta, con 2pi da esta, con 3pi, termina Eh, dando una vuelta completa y otro pedacito de este, ¿sí? O sea que sea, esto, profe, si o sea, profe, qué pena interrumpirlo. O sea, si nosotros seguimos aumentándole la T, o sea, si seguimos aumentándole el 3pi, luego 3pi medios, así sucesivamente, la línea va a empezar a sobreponerse. eso muy bien. O sea, se empieza a repasar ella misma. O sea, el rango de esta función son todos los puntos de esta circunferencia. El dominio son todos los números que, En todos todos los los reales. reales. Porque incluso yo puedo poner aquí, miren, mire qué pasa si pongo que quiero la gráfica entre menos pi y pi. Menos pi y pi. Se grafica toda, ¿sí o no? Bueno, miren, para que la entiendan más, voy a poner menos pi medios y voy a poner aquí pi medios. Da solo esto, porque estoy aquí. Menos pi medios, o sea, menos pi medios da este, ¿sí? Este da con menos pi medios. Entonces, menos pi medios, y a medida que voy aumentando, hasta que llego a cero. Y luego acá hasta que llegue a pi, ¿sí? Entonces, si yo pongo aquí menos pi, si yo pongo aquí menos pi y pi, entonces la gráfica empezaría desde aquí, ¿sí? Aquí sería menos pi, acá sería menos pi medios, acá sería cero, acá sería pi medios y acá sería pi. O sea, los puntos los estaría ubicando así, empezando desde aquí. ¿Sí lo entendieron o no? ¿O confuso? Sí, profe. Ahí sí lo siento muy callado. ¿Bien? Perfecto. Y esas son las famosas funciones que. Esta es una función que vectorial. Cuando m es que es 2. Ahora vámonos cuando m es que. Vamos a analizar el caso cuando m sea igual a qué. A 3. ¿Sí? Entonces, cuando m es 3, ¿cómo sería entonces la gráfica? El dominio iría de dónde? En 3 dimensiones, ¿no? O sea, todos los reales también. El dominio de la función sería un subconjunto de R y caería en dónde? En R qué? En R al cubo. En R de 3, muy bien. Aquí pongo el 3. Entonces, ¿qué está pasando? Lo mismo, muchachos. Tengo un T. Casi siempre esto se usa el T. Siempre se usa el T en todos los programas. Pues aquí lo que está pasando es que tengo un T, es con azul. Tengo un T y a ese T ahora le estoy asignando ¿qué? Y a Un ese T, XYZ. muy bien, le estamos asignando un X, un Y y un Z, pero ese X depende de T, ese Y depende de T Y el y Z ese también Z depende del depende T. de T. ¿Eh? ¿Y eso cómo se llama? Pues también R de T, pero como es una terna, se le dice que es un vector, que está en qué dimensión está este vector, En 3 dimensiones. en 3 dimensiones. Va a pasar lo mismo, va a tener un dominio, pero esta función ¿dónde tiene su dominio? En En el un Y en, espacio. subconjunto de R. en los números reales tendrá su dominio, por acá estará el dominio de esta función, será un intervalito por acá, miren, chin, 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 acá está el dominio de la función, y su rango, que es en últimas, que va a ser con la gráfica que nos vamos a quedar, estaría en dónde. En ¿Sí? el Es que, espacio. es que es algo extraño, es extraño, yo sé que de pronto no les cabe en la mente. Uno dice, no, pero ¿cómo así? O sea que en últimas la gráfica con la que nos quedamos es la misma gráfica del rango. ¿Sí? Eso pasa con las funciones vectoriales. ¿Sí? Ellas van del dominio acá y caen acá. Acá cae su rango. Y la gráfica con la que nos quedamos es con la gráfica del rango realmente. Eso es lo que visualizamos. Y entonces el rango de esta gráfica, que es con lo que nos vamos a quedar, son todos esos punticos de que se logren ubicar en el espacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nos va a dar, que es posible que aquí nos dé una ¿qué?
que a medida que yo vaya ubicando que, reemplazando valores de t, me vayan dando que, vaya ubicando aquí en el espacio que, Tanto el punto XZ como el punto YZ como el punto ZY y así sucesivamente. entonces yo estoy ubicando aquí que, ¿qué está pasando? Los diferentes puntos en el espacio en los cuales nos da el problema, ¿no? Esa será la gráfica esta. También va a tener una dirección, miren. Entonces, ¿qué podemos decir que es la gráfica? ¿Es una qué? Esta era una curva en el plano. ¿Y esta qué va a ser? Una curva en el espacio, con Muy dirección también. perfecto. Esto va a ser una curva, pero esa curva va a estar en el espacio. Pero no es cualquier curva, ¿sí? Es una curva que tiene una dirección. ¿Por qué tiene dirección? La dirección se la da este t, porque este t está organizado, está en orden. Este t puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Si va aumentando, entonces esa es la dirección en la que se está recorriendo. ¿Y si saben por qué le ponen acá t? Le ponen t porque viene de la física. Los físicos a este t adivinen cómo le llaman. Si lo llaman t, ¿qué será? ¿Tiempo? ¿Tiempo? El tiempo, muy bien. O sea, ellos están mirando, los físicos lo están pensando así, como la posición de una partícula en el tiempo. Así lo están mirando ellos. ¿Mm? Una mosquita que se está moviendo dentro de la habitación. Está haciendo, esto se llama la trayectoria. Entonces, su trayectoria está especificada por una función vectorial que va de t a r3, de los reales a r3. ¿Sí? Listo. Entonces, este es el dominio y este será el rango de la función. Bien. Entonces, bueno, hagamos para aterrizar esto, hagamos que lo que siempre hacemos. Un ejemplo. Voy a inventarme aquí un ejemplo. ¿Cuál nos inventamos? Hagamos este r de t y voy a inventarme este. Coseno de t. Profe, el rango estaría en R3. Sí, el rango está en R3. Sí, el rango, o sea, si es para mirar la dimensión en la que se encuentra cada una, digamos, la de este, miren, la de este tiene su rango en dónde? En R, ¿sí? Y acá cae en R2, ¿sí? Para este, su rango, su dominio está en R y su rango estaría en R, ¿sí? Acá está, miren, aquí también se ve, va de R a R3, dominio está aquí y rango acá. Y esta, dominio está acá, rango estaría acá, ¿sí? Pero nosotros nos quedamos con la gráfica del rango, es la que visualizamos. Listo, entonces para este, lo mismo, muchachos. Es esta misma tablita. Es más, me la voy a copiar. Control C, Control V. Pero ahora que le agregamos a esta tabla. Z. Le tenemos que agregar un Z también. Acá le agregamos un Z. Entonces acá estaría el Z. Entonces el Z, ¿cómo sería si lo completamos? Miren que yo puse el mismo coseno y seno. Cuando yo llene esta tabla, pues estos valores van a ser los mismos del anterior, ¿no? Esto se mantiene. Solo que acá va a ir un qué. Pues el Z sería los mismos valores de T, ¿no? El Z serían los mismos valores de T porque el Z es T, ¿sí? O sea, este es X, esto es Y y esto es Z. Entonces serían los mismos valores de T. O sea que va a quedar aquí 0, aquí va a quedar pi medios, aquí va a quedar pi, acá va a quedar 3 pi medios y aquí va a quedar el 2 pi. Y cuando yo empiezo a hacer esta gráfica,
Entonces, ¿cómo va a quedar? Miren que eso es complicado. Eso es complicado, hacer la gráfica aquí a mano alzada, me queda muy complicado. La voy a hacer en, la voy a hacer en GeoGebra. Y, profe, el comando es el mismo, curva ¿Aló? Dime, ¿no te el, escucho? el comando es el mismo, o sea, curva y los dos coseno, Ah, sí, 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 muy bien. Sí, el comando va a ser curva, es el mismo, curva. Aquí pones tu X de t, acá pones el Y de t, acá pones Z de t, coma, cuál es el parámetro, y aquí también dices el dominio. Entonces tú le dices, no, que lo quiero entre 0 y qué, y 2pi, es el mismo. ¿Sí? Entonces vamos a ir aquí a GeoGebra. Ya, ¿será que la grafico en el plano? No, ¿cierto? Tengo que graficarla que en el espacio. en el espacio. Me tocan las 3 dimensiones. Entonces borremos esta. Entonces ponemos curva. Miren, aquí aparece curva en la de 2, miren la de arriba, y curva en 3 dimensiones la de abajo. Entonces acá voy a ponerle coseno de t. También lo pueden hacer con el celular, ¿no? Ya yo les expliqué eso, ¿sí, cierto? Seno de t. Acá pongo t. Miren, acá me dice que ponga el parámetro. Yo le pongo t. Y acá le voy a dar de 0 hasta 2 pi. Mírenlo ahí. Quitamos este plano. ¿Qué es eso? ¿Una espiral? Una espiral o una hélice. Muy bien, espiral o hélice. Es lo que se está formando. ¿Sí? Eso es lo que se está formando ahí, muchachos. Bueno, ay, jue madre, pero no debía haber hecho esto. Bueno, los puntos, ¿cómo se van ubicando? No debía haber hecho eso. Quería hacer otra cosa. Quería ir ubicando los puntos. Miren. Primer punto, nos da 1,0, ¿qué? 0. Miren el primer punto donde estaba. Yo quería hacerlo así, pero me adelanté. El siguiente punto, ¿cuál es? Es el punto que 0, ¿qué? 1, ¿qué? Pi medio, ¿sí o no? Mírenlo ahí. Ah, no, esperen. 0, ¿qué? ¿Cómo lo puse? Ah, es que aquí le puse 0, ya. Pero este sería el siguiente punto, miren el B. Miren cómo se van ubicando los punticos. El siguiente que era el punto -1, ¿qué? Coma 0, ¿qué? Les dañé ya la capacidad de asombro, más adelante. Pi. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, ¿cuál sería? 0, -1, 3 pi medios. Ahí está el tercer punto. Y el último punto sería 1,0,2 pi, que es hasta donde pusimos el dominio, ¿no? Ahí. Y cuando yo habilito la gráfica de la función, ¿dónde está? Aquí. Ah, pero esperen que aquí la embarré. Hay un problema en este punto E, ¿no? No se les hace. 1, sí, se me fue por 2. Entonces no es 2, es 0. 2 pi ya. Tiene que empalmar hasta donde qué. Hasta donde le dijimos que era. ¿Sí? Entonces noten que cada punto es un vector que me ayuda a localizar. El rojo es el X. Lo voy a dejar así. ¿Cuál será la mejor vista? Esta parece que es la mejor.
Entonces voy a recortar esta imagen, copiar y se las voy a dejar ahí. Esa es la gráfica. Ahí está. Entonces, con cada reemplazo que yo haga, cada vez que yo reemplazo un punto, estoy ubicando que este, este fue para t igual a qué. Este fue para t igual a qué. A 0, ¿no? Este fue cuando t es igual a qué. A pi medios. ¿Sí? Y así se me va ubicando que por cada reemplazo voy ubicando un vector que me va dando que la posición de la partícula. ¿Sí? Bien. Y la dirección sería hacia arriba, ¿verdad? Y la dirección, ¿sí? Miren que esta gráfica, mi madre gráfica quedó más pixelada que... Ya ni les tomo una mejor foto porque está muy pixelado. Copiar, sí, la dirección sería hacia arriba. Ya, esto está más bonito. Ya. Sí, la dirección sería hacia arriba. Y acá con este, aquí con este, aquí con este, aquí otro vector que ubica este, bueno, en fin, todos esos. ¿Eh? Este fue el vector para t igual a qué? A 0. Este es cuando t es igual a pi medio. Este es cuando, por acá tenemos cuando t es igual a pi. Este es para 3 pi medios y este es cuando t es igual a 2. Ahí está. Este rojo es x, este z, este verde siempre va a ser y en GeoGebra y el azul va a ser z. ¿Sí? Esa es la dirección del movimiento. ¿Listo? La dirección del movimiento va a quedar hacia allá. ¿Listo? Bien. Y bueno, y ahí ya terminamos. Entonces, noten que cuando uno tiene que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que para el caso 2, cuando n es 1, es una función de variable real. Pero de ahí en adelante, entonces van a recibir el nombre de qué? De funciones qué. ¿Funciones qué? De funciones vectoriales. En cambio acá, cuando era de n en adelante, ¿cómo se le llamaban? Campos qué? Campos escalares. O sea que, ¿qué es una función vectorial? Una función vectorial es una función cuyo dominio de f es un subconjunto de qué? Es un subconjunto de R y cae en dónde? En un R que, RN. y cae en un Rn con n mayor que qué, mayor o igual a 2. ¿Sí? ¿Y qué es un campo escalar? Miren, ya si alguien les pregunta qué es un campo escalar, pues es una función cuyo dominio va de Rn a R con n mayor o igual que 2 también. ¿Listo? Esa sería la definición de un campo escalar y esa sería la definición de una función vectorial. ¿Listo? Pero ahora falta algo. ¿Qué pasa si los dos cambian? Porque es que aquí hicimos que este fuera ¿qué? 1 y este cambiaba. Y el otro caso es que este es 1 y el otro es el que cambia. Pero ¿qué pasa si los dos cambian al tiempo? ¿Sí? Por ejemplo, miren, ¿qué pasará si tengo algo así? Un ejemplo, un caso hipotético. Que el n sea ¿qué? Que el n sea 3, por ejemplo, y el m sea ¿qué? 3. ¿Qué pasaría ahí? Sería una función cuyo ¿qué? Cuyo dominio sería un subconjunto de ¿qué? De R ¿qué? R3. Profe, De eso R3. ya, ahí no sería un sistema lineal. Miren, va de R3 a ¿qué?
a R, ¿qué? A R3. O sea que, ¿qué está pasando aquí? A una parejita que X, Y, Z, ¿cierto? Le estoy asignando ¿qué? Un X y Z, También un pero X, Y, reales. Z. También le estoy asignando aquí un X, Y, Z. Bueno, cambiémoslo, coloquémosle un A, B, C. ¿Sí? Supongamos. ¿Sí? Una B y C, que puede depender de X, Y, ¿qué? Y Z. ¿Sí? Que puede depender de X, Y, Z. Entonces miren lo que está pasando. ¿El dominio dónde estaría? En R3. Sí. Entonces miren, esto que está acá, a este tipo de funciones, a este tipo de funciones se les van a llamar, se les llaman campos direccionales. Campos direccionales. Esto ya es un cálculo muy avanzado. Este no lo ven ustedes. Eso lo ve, por ejemplo, uno ya cuando ve por allá cálculo más avanzado. Pero el dominio de estas funciones estarían ¿en dónde? ¿En dónde estaría el dominio de esa función? En el espacio. Muy bien. El dominio de estas funciones van a estar en el espacio. O sea, va a ser aquí, un conjuntico aquí en el espacio. ¿Cierto? Un conjunto aquí en el espacio. Ese sería el dominio de la función. ¿Y dónde estaría el rango de la función? Sería la figura que ocupa el espacio. Sería también en el espacio. ¿Sí? Porque yo le estoy asignando a punticos del espacio, les estoy asignando aquí también otros puntos del espacio, pero miren esto, cada puntico que es A, B y C, cada puntico aquí que estoy ubicando, ¿sí? Porque es que estas funciones se escriben de esta forma, ¿no? Es f de x igual, ¿sí? Es un campo direccional y este A depende de x, depende de y depende de z. Este B depende de x, depende de y depende de z. Y este C también depende de X, también depende de Y y depende de Z. ¿Sí? O sea, cada uno de estos se podría decir que son funciones. Cada uno de los que están aquí. Pues normalmente no se pone A, B y C. Aquí podríamos estar colocando más bien f de ¿qué? Una función f, una función g y una función h. ¿Sí? Y esto más bien llamarlo la función, esta es f de x, y, z. Esta es g y esta de acá sería una función h. Así es como se hace. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes toman aquí un puntico de acá, un x, y, z, y lo reemplazan aquí, pues, ¿qué les está dando? ¿Un qué? ¿Qué creen? Un Un vector. punto. Sí, o sea, cada vez que yo cojo un punto de acá, me va a dar un qué. Aquí me da un vector, ¿sí o no? ¿Sí? Digamos que yo reemplacé este de acá. Entonces me da, miren, voy a hacerlo con colores. Digamos que yo reemplacé este punto de acá, ¿sí? En R3. Entonces me dio este vector, ¿sí? Cojamos otro color. Digamos que yo reemplacé este puntico de acá que está en azul y me dio este otro vector. ¿Sí? Digamos que yo reemplacé este otro. Yo no sé para qué les explico esto si no vamos a ver este tema, pero bueno, no importa. Para que se vayan con el tema completo. Reemplacé, digamos, este punto de acá y me da otro vector. ¿Sí? Pues, ¿cómo se hace la gráfica? La gráfica se hace así. Cogen esto. eh, acá colocamos, digamos, X. Acá colocamos Y. Acá colocamos un Z, ¿sí? Y entonces tengo
tengo esos tres puntos del espacio, ¿no? El verde, tengo por acá el azul, digamos, y tengo por acá el rojo. Pero cada uno de esos puntos tiene asociado un ¿qué? Cada uno de esos puntos tiene asociado un vector que lo puedo trasladar allá. O sea, lo traslado a esa parte del espacio. O sea que van a ser ¿qué? Realmente son ¿qué? Son vectores que están por todos lados ¿qué? Profe, Sí. pues ellos no tendrían ahí un vector dirección, un vector Sí, unitario. sí, a cada uno de estos yo le puedo asociar un vector unitario. Sí, cada uno de estos vectores, es posible que la norma no sea uno, ¿no? Pero yo les puedo asociar un vector unitario, claro que sí. ¿Sí? Todos tienen una dirección. O sea que es un conjunto de vectores en el espacio. ¿Sí? Eso podría servir, miren, para describir cosas como esto. Eh, mm, campo direccional. Miremos imágenes de campos direccionales. Acá, por ejemplo, hicieron uno en GeoGebra. Es que quiero ver algo. Digamos el agua cuando se va por un agujero. Esto es lo más parecido. No tengo una imagen así. Bueno, esto fue lo que quise hacer, ¿sí? Digamos, el agua se está yendo por un agujero y en cada punto del espacio el agua va a tener una ¿qué? Una velocidad. Entonces, para yo poder describir eso, me toca con un cambio direccional. ¿Sí? ¿Se han visto cuando uno llena, digamos, el lavaplatos y está muy lleno de agua que se empieza a formar en el medio como una, ¿cómo se llama eso? Un vórtice, Un sumidero, ¿no? como un sumidero, eso. ¿Sí? Imagínense que en cada puntico del agua yo puedo calcular su qué, la velocidad con la que va bajando, bajando el agua. ¿Sí? La velocidad con la que se está bajando el agua. Entonces en cada punto va a tener un vector que le da la dirección al agua. Entonces eso me va a formar un campo direccional que va de orden de R3 a R3. Porque a un punto del espacio le estoy asignando un vector de velocidad que está en R3. ¿Sí? ¿Cómo se dibujan los campos direccionales? Mm, miremos a ver si encuentro aquí. Tratemos de Profe, hacer en una en GeoGebra. GeoGebra, ¿cómo se vería eso? Sí, vamos a mirarlo. Es que no lo he investigado. Hasta ahora se me ocurrió hablarles de eso. Pero esperen y miramos aquí cómo hacer un campo direccional en GeoGebra. Que también tengo, creo que se pone, creo que en GeoGebra, ¿cómo se dice campo en inglés? Field. Miremos campo. Ah, miren, campo direccional. Y acá dice que ponga la función. Miremos a ver si esto funciona. Coloquémosle aquí x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z, coma. ¿Será que sí? Coloquémosle acá x elevado al cuadrado, coma, z, no. Esperen a ver, campo direccional.
Dice X mínimo. Es que como que pide el número de qué. Me está pidiendo como que un factor. Pero vamos a practicar acá porque yo nunca lo he hecho. Coloquémosle, digamos, un X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Factor, un número, será el número de, el número de líneas. No, me toca averiguárselos. Digamos, aquí hicieron un campo direccional, pero lo hicieron en el plan. Campos vectoriales en R3. Miremos a ver si este de GeoGebra se deja abrir. En mi guarda. GeoGebra tiene unas cosas interactivas. Uno puede hacer algo en GeoGebra y subirlo. Miremos a ver si este es de estos que se deja ver. Lo hizo Andrade Aguilera Samantha. Pero creo que lo puso seguro. Miren lo que ella creó. Ella creó acá uno, en donde yo simplemente cambio acá. Miren, la función que quiero para X, para Y, ¿sí? La que quiero para X, para Y y para Z. Entonces aquí, pero pues esa puede depender de X, de Y, de Z. Yo puedo poner X más Y más Z, ¿sí? O sea, cada una de las coordenadas pueden depender de, a su vez, de X, de Y, de Z. Le puso P, Q y R, ¿sí? O sea, llamó a esto P, se me cerró. Bueno, aquí miren, aquí le voy a poner más un Z, ¿sí? Y acá este Y, este que dependa solamente más Y. Ya, miren, ese es el campo direccional que me acabo de inventar, ¿sí? Y este es el número de qué, de punticos que quiero que me muestre. Eso estaría, esto es ideal para estudiar, digamos, la forma en la que se mueve un fluido. Acá digo el número de flechitas que quiero. Entre más lo aumente, pues más tupido me va a quedar. Y más se demora en cargar. Entonces hay que ponerlo, bajárselo. Y la escala es como qué tan largo quiero que me los dibuje, la escala del vector. Esa sería una escala de 0,1. Si los quiero de norma 1, pues los pongo aquí en 1. Ya. Está bacano esto. ¿Mm? Está muy chévere. No sé cómo lo hicieron en GeoGebra, ni idea, porque el código está como en una caja negra. El código está ahí como que uno no puede acceder a él. Esperen, ya entro. Listo. ¿Será que se nos borró? No, ¿cierto? Yo estaba guardando. Me va a tocar desinstalar esta aplicación y volverla a instalar. Ahí está. ¿Se borró lo último? Bueno, y para lo último, entonces estamos hablando aquí de campos que eh,
Estamos hablando de lo que le llamamos que, ¿cómo les dije que se llaman? Se llaman Los direccionales. campos direccionales o vectoriales. Campos direccionales, los cuales son funciones que van de dónde. Lo del dominio de la función es un subconjunto de Rn y caen en R, en Rm, ¿sí? Un ejemplo, digamos, eh, un ejemplo podría ser entonces una función que vaya de qué. Una función que vaya de R3, de R3 a R3. Entonces aquí tengo un X, un Y y un Z, ¿cierto? Y aquí le estamos asignando, como en este ejercicio que se inventó la muchacha, P, Q y R. Bueno, tiene R con mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe esto? Pues se escribe F de qué? De un X, el F de un X, Y, Z va a ser igual a un P, aquí pongo una función que dependa de qué, de X, Y, Z. ¿Eh? El Q que dependa de qué. Voy a bajar, cojamos esta gráfica mejor, subámosla. El Q que dependa de qué. X, Y, Z también, profe. El Q que dependa de X, de Y, de Z, el que me quiera inventar. Y el R también que dependa de X, de Y y de Z. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fue lo que acabo de explicar, que entonces a un puntico de acá voy a darle guardar a esto como madre, no sé que me pierda esto. A un puntico del espacio le estamos asignando un qué, un vector. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá este punto y este punto, en donde estaría su dominio, le estoy asignando acá a cada punto, por medio de esto, si se dan cuenta, le asigno una terna, o sea, un vector. Entonces, un vector para el azul, un vector para el rojo y un vector para el verde. ¿Y la gráfica cómo se hace? Pues en cada uno de esos puntos va y se traslada ese vector. X, Y, Z, y acá también X, Y y Z. ¿Sí? Entonces a cada punto del espacio va y se traslada ese punto, ese vector. Cada punto de esto le pongo ese vector ahí. ¿Sí? O sea, la gráfica no es ninguna de las dos. Pues aquí no se ve la gráfica en el rango como en las funciones vectoriales. Correcto. La gráfica entonces lo que va a hacer es que a cada punto del espacio le coloco ese vectorcito. ¿Sí? Entonces lo que me va a quedar es un campo. ¿Por qué se llama campo? Es como un campo de trigo. Uno ve trigo por todo lado. Entonces eso se llama campo direccional o campo ¿qué? Vectorial. Porque es un campo donde ve solo vectores por todo lado. ¿Listo? Entonces acá está. Un campo vectorial. ¿Listo? Y ya. Digamos que ahí les hice esto, debió haber sido la primera clase del semestre, para que se den cuenta lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, para los campos escalares, vamos a ver la derivada, vamos a ver límites, vamos a ver cómo se integra, y para funciones vectoriales vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Límites, derivadas, todo el cálculo, para cada uno de las dos. Campos vectoriales y funciones vectoriales, básicamente. Entonces creo que tengo 20 minutos para que revisemos una cosa. Entonces podemos empezar ya a ver el tema pues están muy cansados. No, profe, pues por mi parte no, no sé mis compañeros.
Bueno, entonces vamos a empezar a ver las funciones vectoriales. Y les voy a explicar algo. Empezamos con las funciones vectoriales. Entonces ya estamos hablando del mismo lenguaje. Saben que una función vectorial es una función cuyo dominio, ¿sí? Es una función cuyo dominio de R, dominio de R de T, el dominio de R de T es un subconjunto de ¿qué? De los reales y cae en R, ¿qué? En R. Entonces, ¿cómo uno se inventa funciones vectoriales? Uno pone R de ¿qué? R de T igual, y aquí pone un X de T, coma, y un Y de T. Otra manera de escribir estas funciones vectoriales, muchachos, es eh, haciendo referencia a los vectores unitarios. Pues a veces aparece así en los libros. X de T y le ponen acá el vector unitario Y. ¿Sí se acuerdan de ese? De física. Más Sí, Y de señor. T. Y acá le ponen el vector unitario ¿qué? J. ¿Sí? Y acá, entonces, esta sería para una gráfica que me estaría dando ¿en dónde? ¿En dónde estaría la gráfica de esta función? Esa sería una curva en el ¿qué? En el plano, ¿no? La que me acabo de inventar ahí. Y podría inventarme una función vectorial R de t que sea de la forma que X de t, Y de t, Z de t, pero este sería la gráfica de que pues, X de t, X de t y de t j más Z de t k. La gráfica de esta función vectorial sería una curva en donde En el espacio. Espacio. una curva en el espacio. ¿Sí? Una curva en el espacio. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas. Primero hay que estudiar las gráficas de estas funciones vectoriales. ¿Sí? Entonces, uno puede, cuando son en el plano, ¿sí? Cuando son en el plano, entonces vamos, ¿cómo lo hago? Dividámoslo en dos. Dividámoslos en dos casos. ¿Sí? Vamos a ver primero este caso. Funciones vectoriales. ¿Sí? Pero vamos a ponerlos aquí. Primero vamos a estudiar las que son en el qué. Primero miremos las que son en el plano. Entonces, cuando están en el plano, uno puede hacer la gráfica de dos formas. O así como hice acá, miren. Voy a llevarme este ejemplo para no escribir tanto. Control C, Control V. Digamos que tengo esta. Tenemos este ejemplo. Tenemos este ejemplo. Entonces damos valores, tan, y ubicamos, ¿sí? Ubicamos y ya sabemos que se están ubicando estos puntos. Pero si se dan cuenta, uno está todavía perdido. Uno no sabe cuál es la gráfica hasta que no la ponen ¿qué? En GeoGebra, ¿sí? Entonces ustedes pueden saber más o menos, ¿sí? Cómo es la gráfica cuando están en el plano haciendo lo que se llama una eliminación del parámetro. ¿Sí? Ese proceso se llama eliminar el parámetro. Lo vamos a hacer aquí. Elimina el parámetro. ¿Cómo se elimina el parámetro? Se elimina de la siguiente forma. Ya sabemos que la x es la función que, coseno de qué, coseno de t, ¿sí o no? Y sabemos que la y es la función seno de t. Entonces traten de unir estas dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones, tratar de crear una función, ¿sí? Que no tenga qué, que no tenga t. ¿Se les ocurre alguna idea? Organizarlas de forma lineal y despejar. ¿Cómo se organizan las de forma lineal? En Hay que tratar de meter una, hay que tratar de meter una en la otra para eliminar el parámetro.
Profe, ¿por qué no despejamos un ejemplo del coseno? Sí, que coseno, que t sea igual a coseno de x y ya después y es igual al seno del coseno de x. No sé Bueno, sí. si se eleva al Esa cuadrado. podría ser, pero queda una función muy complicada. Bueno, mire, No sé les voy a explicar un procedimiento que vamos a usar mucho. ¿Cuál? ¿Alguien tiene otra idea? si elevarlo al cuadrado para, pues hay que haría como una ¿no? Perfecto, muy bien. Esa es. Elevar al cuadrado, ¿qué? Cualquiera de las dos, pero elevar al cuadrado en ambos lados. Miren, acá. Elevo esta función al cuadrado, pero yo sé por una identidad que coseno cuadrado, ¿cómo lo puedo reescribir? ¿Qué dice la identidad fundamental? Seno de t menos 1. Uno menos, ¿sí? Seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado de t, ¿no? Ah, Dios mío, aquí es donde ya la cosa, aquí es donde empieza Cristo a padecer. Si hay un cálculo en donde vamos a usar más trigonometría, donde vamos a usar más derivación, integraciones, es identidades. Deben tener todo eso a la mano, muchachos, todo a la mano. Entonces, ahí estamos. Entonces, es 1 menos seno de t, ¿no? Por la identidad, ¿sí? ¿Cuál identidad usé aquí? Para los que de pronto usé que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, ¿cierto? Es igual a qué? A 1, ¿no? La identidad fundamental, ¿sí? Despejé ¿qué? El coseno cuadrado de t y me queda 1 menos seno cuadrado de t. Y esto fue lo que coloqué acá. Y lo reemplazo allá. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tengo esto, x al cuadrado igual a 1, pero este seno cuadrado de qué? Noten que como tengo esto acá, también puedo elevar aquí ¿qué? También puedo elevar aquí en ambos lados, ¿sí, no? En este en ambos lados. Entonces, ¿qué me queda? Que y cuadrado es que es seno cuadrado de t. Es decir, que este seno cuadrado de t que tengo acá, lo puedo cambiar por y que, por y al cuadrado. Entonces me queda esto menos y al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar este acá. Y ya, me quedó algo que no tiene t. ¿Y acá qué hacemos? ¿Qué cónica es esta? Puedo pasar el y cuadrado allá e igualarlo a 1. ¿Y qué cónica es esta? Una circunferencia Cono, en el origen. Muy cono bien. hiperbólico. Es una circunferencia, ¿con qué? Con Con centro en el centro. origen y de radio. Perfecto. Ya vamos, miren, todo lo que usamos. Vamos a usar todo lo que hemos aprendido. Y el r es la raíz cuadrada de esto, o sea, es 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la gráfica? Ya teniendo eso, entonces ya sabemos que la gráfica de esto pues tiene que ser una que Una circunferencia. una circunferencia. No la voy a hacer porque me da pereza, más bien me robo la foto que tengo. No la puedo hacer a mano alzada, señor. Creo que ya me olvidé pendiente de GeoGebra. Ahí está. Entonces, al eliminar el parámetro, pues nos queda que esto es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ya, es una circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Pero ojo que esto tiene una dirección porque es una función que vectorial. ¿Listo? Bien. Y eso sí tenemos que, si está en qué, en el plano. Ahora vamos a mirar una función, cómo se grafican funciones Está en el vectoriales. espacio, profe. Muy bien. Ahora vamos a mirar funciones vectoriales, ¿sí? Pero, ¿cómo se grafica? O cómo puedo darme una idea de cómo está si la tengo en el espacio. ¿Cómo puedo llevarme una idea de cómo es esta función? ¿Qué pena? Entonces, lo mismo, no me voy a poner a hacer eso porque no tiene ejemplo. Me voy a llevar esto. Noten que esta la tuvimos que hacer en qué. Esta la tuvimos que hacer en GeoGebra, pero yo la hubiera podido graficar sin necesidad de GeoGebra.
Ah, se me cerró. Yo no sé qué le pasa a esta aplicación, me está decepcionando. Yo guardé, ¿cierto? ¿O no? Una parte sí, lo que prosiguió, no sé. Pucha. No, si no guardo, dejamos hasta ahí, seguimos la otra clase. Bueno, profe, no se preocupe. Esperemos, ojalá que sí haya guardado. Parece que sí. Esperemos que cargue. Bueno, sí. No, no. No, no guardo todo lo de eliminación del parámetro. Bueno, voy a ponerlo aquí otra vez nuevamente. O no, continuamos la otra clase, muchachos, ¿sí? Sigo con estas funciones vectoriales, ¿sí? Vale, profe, no se preocupe. Vale, profe, muchas La próxima gracias. empiezo desde acá. Porque es que ya me queda ya mucho. Mientras me pongo a Sí, profe, reconstruir. no. Pues Mejor si la otra hago quieres, un repaso. Mañana hago un repaso de esto, empiezo desde aquí. Hago esto y les muestro la gráfica de una función de cómo se hace, cómo es la técnica para cuando está en el espacio, ¿vale? Que van a vale, hacer profe. vistas. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias, vale, profe. chao. Chao, feliz tarde. Bueno, que tengan buena tarde, muchachos.